Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva charla organizada por APID Galicia dentro del ciclo de acciones de formación que se desarrolla durante este año 2021. El tema de la charla de hoy se centra en la relación histórica entre los puertos gallegos y británicos, que como sabéis ha sido muy intensa desde tiempo muy antiguo y por ello he acotado la temática de la charla de hoy nada más que a los siglos XVII y XVIII. En caso contrario hubiera quedado una charla o demasiado extensa o quizá demasiado diluida, de manera que en futuras acciones pues, podrían abordarse otros momentos históricos. He tratado de acotar también la charla a 6 diferentes bloques, con 6 diferentes momentos históricos o 6 diferentes acciones concretas que creo que muestran muy bien las relaciones entre ambos lugares durante este periodo. Para comenzar, vamos a hacerlo a través de una pequeña sección, a modo de introducción, con una serie de antecedentes históricos que yo creo que facilitan y ayudan pues, a comprender algunos de los momentos históricos que se tratan durante el contenido de la charla. Vamos allá. Las conexiones históricas entre las costas gallegas y británicas han sido constantes a lo largo del tiempo, y encontramos evidencias de las mismas incluso en los relatos mitológicos como los descritos en el Ebor Gabala o libro de las invasiones de Irlanda. La situación geográfica de Galicia ha jugado un papel estratégico en las relaciones entre ambas regiones, que ha ido variando en función de los distintos momentos históricos. En el mundo antiguo, por ejemplo, su situación intermedia entre las islas británicas y el Mediterráneo hizo de Galicia un punto fundamental en las relaciones comerciales en diferentes rutas entre ambos mundos, el Atlántico y el Mediterráneo. Y como ejemplo de ello, encontramos las rutas fenicias, en busca de estaño, de las que se llamaron las Islas Casitérides, o la construcción de la Torre de Hércules por parte de los romanos para facilitar el abastecimiento de sus legiones con productos procedentes de la Bética romana, principalmente aceite y vino. Con la llegada de los pueblos anglos y sajones a las islas británicas durante el siglo V, se produce una fuerte migración de la comunidad celto-británica desde las islas. Estos movimientos tuvieron como destino inicial las costas de Francia, aunque también acabarían llegando a las costas gallegas, donde la presencia del obispo Maelok es el mejor ejemplo de este momento. Del mismo modo, la irrupción del Camino de Santiago, como un fenómeno de peregrinación internacional, hizo de los puertos gallegos un punto de encuentro entre las distintas naciones del Atlántico, y donde las islas británicas jugaron un importante papel en el desarrollo de lo que hoy conocemos como el Camino Inglés. Con el asentamiento de las monarquías cristianas en la península ya en la Edad Media, comienza un periodo donde las relaciones dinásticas marcaron la política entre el Reino Unido y la península. En este momento, La Coruña se convierte en puente de las relaciones diplomáticas entre ambos reinos, y son muchos y muy complejos los episodios históricos que conectan entre estas dos regiones durante estos años. Entre ellos podemos destacar la huida de la familia de Pedro I, el Cruel, durante la Guerra Civil Castellana en el siglo XIV, que tendría como consecuencia la llegada también por puertos gallegos del duque de Lancaster unos años después, reclamando para su mujer, Constanza de Castilla, hija de Pedro I, el trono de la corona castellana. También cabe destacar la salida desde A Coruña hacia Inglaterra de Felipe II en 1554 para convertirse en Felipe I de Inglaterra, al contraer matrimonio con la reina María Tudor. Este es uno de los episodios históricos más importantes del siglo XVI, pues acabaría marcando las relaciones entre ambos mundos. La entrada para la corona española en el siglo XVII estuvo marcada por el inicio de una serie de enfrentamientos políticos que tuvieron en la religión uno de los principales escenarios. Con el auge de la Reforma y el levantamiento de las provincias protestantes en el norte de Flandes, Francia e Inglaterra vieron una oportunidad para desgastar a España, quien para aquel entonces, debido al tamaño del imperio, tenía muchas fronteras y territorios que proteger. El levantamiento de las provincias protestantes en Flandes no se trataba únicamente de una simple revuelta religiosa, y escondía un marcado carácter político, pues había buscado en la religión un elemento diferenciador y, por lo tanto, un motivo de oposición a la corona española. Este enfrentamiento se iría enquistando durante gran parte del siglo XVII. El conde de Orange había sabido sacar rédito al alzamiento del norte de Flandes y suponía un elemento de inestabilidad constante en los territorios de la corona. Esta debilidad la supo aprovechar muy bien Isabel I de Inglaterra, y en 1585, a través del Tratado de Nonsuch, se comprometía a enviar tropas inglesas que apoyasen el levantamiento de las Provincias Unidas, complicando así mucho la situación para la corona española y exigiendo a la monarquía un consumo de recursos muy elevado al tratar de sofocar las revueltas. La reacción española no se hizo esperar, y el rey Felipe II ordenó la partida hacia Inglaterra de la conocida como Armada Invencible en el año 1588.
Esta expedición no tuvo éxito debido a diferentes adversidades, principalmente de tipo logístico y climatológico. La contrapartida británica fue la expedición de 1589 dirigida por Drake y Norris, que no solo pretendía arrasar los restos de la Armada Española en reparación en los puertos del norte, sino que también pretendía el levantamiento de Portugal contra la corona española a través de la figura del prior de Crato, don Antonio. Esta expedición británica fue un auténtico desastre, sufriendo duras derrotas tanto en Lisboa como en La Coruña. Tras esta sucesión de desastres en ambos bandos, la corona española iba a cambiar de estrategia y desistiría de la idea de desembarcar en Inglaterra, ya que la única expedición que lograría desembarcar en suelo británico fuera dirigida por Carlos Amézquita en 1595, quien junto a 400 arcabuceros saquearía las poblaciones de Newlyn, Poole y Mousehole, pero no tendría mayor trascendencia en el equilibrio de la contienda anglo-española. Desde este momento se piensa en Irlanda como puente para debilitar a la corona inglesa, y así partieron diferentes expediciones, la mayoría sin ningún éxito, como es el caso de la famosa armada de Martín Padilla en el año 1597, que fue desbaratada por una tormenta en las costas gallegas, pero reorganizada a tiempo, evitando la contrapartida británica. Fue en este periodo de sucesivos contratiempos, debido a avatares climáticos, que hacían muy difícil tener éxito en los objetivos de los respectivos bandos. Es en este contexto que se llegaría al año 1601, cuando Juan de Águila, zarpando del puerto de A Coruña al mando de 33 embarcaciones, por fin consigue desembarcar en aguas irlandesas. A pesar del éxito del desembarque, la misión comenzaría con dificultades desde el principio, pues el objetivo de la expedición no era otro que Cork, y debido a una fuerte tormenta no solo se desvió el desembarco lejos del territorio previsto, sino que se hizo con una capacidad militar muy mermada, pues de los 4.400 integrantes de los tercios con los que contaba Juan de Águila, solo 3.500 desembarcarían en Kinsale, al sur de Irlanda. El resto habían de volver a Galicia debido a las fuertes tormentas. La situación fue complicada desde el principio, pues el grueso de las tropas irlandesas se encontraban a más de 400 kilómetros de Donegal, y poco podían hacer sino marchar hacia el sur, para reforzar así la presencia española en la isla. El cerco inglés a Kinsale no se hizo esperar, y a pesar de las primeras victorias de los hombres de Juan de Águila, superiores en capacidad militar, pero muy inferiores en número, pronto se verían los tercios españoles sitiados en Kinsale, sin poder recibir refuerzos desde España, pues cerca de 1.000 hombres de refuerzo habían vuelto a sufrir las inclemencias de las costas irlandesas, regresando de vuelta también a Galicia. Y un segundo intento, también procedente de costas gallegas, había conseguido desembarcar parte de sus tropas a 60 kilómetros de Kinsale, quedando allí aislados. La otra ayuda que esperaban los españoles sitiados en Kinsale era la de las tropas irlandesas de O'Neill y O'Donnell, pero tal ayuda nunca pudo concretarse debido a que entre españoles e irlandeses se interponían las muy numerosas tropas británicas de Lord Montjoy, hombre de la reina Isabel I en Irlanda. Finalmente se produjo el enfrentamiento entre las tropas irlandesas e inglesas tratando de romper el cerco realizado sobre los tercios españoles. Era la noche de Navidad de 1601 y más de 1.200 soldados irlandeses perderían la vida en una dura derrota. Con las tropas irlandesas derrotadas y la incapacidad de los experimentados tercios españoles para entrar en combate, se llegaría al fin de un largo y cruento enfrentamiento conocido como la Guerra de los 9 Años o la Rebelión de Tyrone. Las tropas españolas de Juan de Águila no llegarían a ser del todo derrotadas y se les ofreció la posibilidad de retornar a España. Y lo harían una vez más a través de los puertos gallegos, manteniendo sus armas y como una flota facilitada por Inglaterra. Como consecuencia de este enfrentamiento, se produjo un importante movimiento migratorio por parte irlandesa hacia territorio español, donde desempeñarían diferentes funciones en virtud de su condición, principalmente religiosos y militares. Este movimiento migratorio tuvo lugar en tres fases diferenciadas y se llevó a cabo principalmente a través de los puertos del norte de Galicia. En una primera fase, desde el último tercio del siglo XVI, Irlanda se había convertido ya en el escenario de un conflicto que, vestido de enfrentamiento religioso, atendía a una política expansionista por parte de la reina Isabel I de afianzar el control sobre las islas británicas. En este momento, la presencia de irlandeses, representantes de las principales familias en oposición a la corona británica, tales como los Fitzgerald, llegaron hasta las costas de Galicia con la intención de solicitar la ayuda de Felipe II. Ejemplo de ello lo vemos en el testimonio del regente de la Audiencia de Galicia en el año 1569, en el que comunicaba al rey Felipe II el siguiente mensaje. Cierto caballero irlandés,
quien se dice el capitán Stickle, y otros declaran ante su majestad su deseo de entregar el reino de Irlanda a su majestad, y que sirviendo a su majestad enviará una fragata inglesa que ofrecerá junto con su tripulación como rehenes. Dicho comunicado creó dudas a las autoridades locales, que se verían sorprendidas pocos meses después con la llegada del capitán Thomas Stuckley al puerto de Viveiro para cumplir así con su promesa. La segunda fase, que supuso un traslado mucho mayor en cuanto a población, se inició tras la mencionada derrota en Kinsale. A partir de este momento se contaron por miles los refugiados irlandeses que a través de los puertos del norte de Galicia iban llegando hasta territorio español. Junto a ellos llegaron algunos de los principales líderes del bando irlandés, especialmente a partir del año 1607, en lo que se dio a conocer como The Flight of the Earls o la fuga de los condes. Destacan importantes personalidades del momento como Rory O'Donnell, Raymond Burke, Conor O'Driscoll, parte del clan O'Sullivan o el mismísimo Red Hugh O'Donnell, quien en su llegada a La Coruña fue recibido con honores de jefe de Estado y recordaba sus orígenes locales, según los relatos del de Borga Balaeren, en la historia de los milesianos. En un primer momento, junto a los líderes militares irlandeses, llegarían también líderes religiosos, obispos y padres jesuitas, que tendrían una gran importancia en la sociedad religiosa de los siglos XVII y XVIII. Tras un momento inicial en el que estos considerados exiliados religiosos iban llegando a las costas gallegas, fueron vistos tanto por la monarquía española como por la población como héroes, pero pasados los meses y ante la desbordante presencia de refugiados que seguía llegando a través de los puertos de Galicia, el rey Felipe III se vio en un importante problema a la hora de reubicar y dar alojamiento al grueso de la población irlandesa. Muchos de ellos fueron organizados en nuevos tercios, llegando a suponer un porcentaje importante, superior al 10%, del total del ejército español en ese momento. La mayoría serían destinados a servir en las guerras de Flandes, donde se estima que llegaron a ser en torno a 6.500 los irlandeses combatiendo a los órdenes de la corona española. A partir de 1639, muchos de estos soldados irlandeses retornaron a Irlanda para enfrentarse a las tropas de Oliver Cromwell en la Guerra de los Tres Reinos, y otros fueron destinados a combatir en los diferentes frentes peninsulares debido a las rebeliones de Cataluña entre los años 1640 y 1659 y Portugal entre los años 1649 y 1668, además de las revueltas sufridas en Andalucía entre 1647 y 1652, lo que tendrá consecuencias en las guerras en Flandes, dado la escasez de hombres en este momento. Con la victoria de Cromwell en Irlanda, se inicia una tercera fase en la llegada de miles de irlandeses a las costas gallegas. En este caso, no se trató de un éxodo militar de mercenarios que se enrolasen en el ejército español, sino de un auténtico movimiento de miles de refugiados que escapaban de la dureza de las represalias impuestas por Cromwell. Entre los años 1648 y 1655, unos 20.000 irlandeses buscarían refugio en territorio español. De ellos, unos 12.000 lo hará entre los años 1654 y 1655, provocando un serio problema a las autoridades españolas. Una vez más, las costas gallegas serían el principal punto de entrada de estos hombres y el ejército el principal destino para la mayoría de ellos. La idea que en la actualidad tenemos de los estados y las naciones surge durante el siglo XIX. Hasta este momento, el territorio que identificamos hoy en día como los límites de un país no eran más que parte de las pertenencias de las diferentes monarquías europeas, y un mismo monarca podía ostentar las coronas de diferentes reinos sin que por ello fuesen considerados ambos territorios como una misma nación. Es por ello que los intereses de las diferentes casas reales existentes en Europa se cruzaron a lo largo de la historia, creando situaciones dinásticas que acabarían suponiendo importantes enfrentamientos políticos y militares entre los distintos reinos europeos. En nuestro caso concreto, las relaciones históricas entre la corona británica y la española han sido especialmente conflictivas durante los siglos XVII y XVIII, siendo constantes los intentos de derrocamiento por ambas partes, y donde los puertos gallegos jugaron un papel fundamental durante estos siglos. En este sentido, y tras los fallidos intentos por parte de Felipe II a finales del siglo XVI de invadir de forma directa Inglaterra mediante el envío de las conocidas como Grandes Armadas, en el siglo XVII y XVIII se trató de apoyar los levantamientos locales, tanto en Irlanda, como ya hemos visto anteriormente, como en Escocia, donde la corona española apoyó los diferentes levantamientos jacobitas. Tras la muerte del rey británico Carlos II en el año 1685, su hermano Jacobo II de Estuardo, ferviente católico, será quien acceda a la corona de Inglaterra, Irlanda y Escocia,
y comienza a promover una serie de cambios con la intención de devolver la igualdad de derechos a los católicos que se habían perdido desde el mandato de Oliver Cromwell. Entre las acciones de Jacobo II a favor del muy discriminado grupo católico, se pretendía autorizar nuevamente a los católicos a formar parte del Parlamento, lo que pronto le costó el rechazo frontal de las dos facciones principales del Parlamento británico, tanto los Tories como los Whigs, es decir, liberales y conservadores. En un principio, el Parlamento británico trató de disimular el rechazo que le producía el nuevo monarca, con la esperanza puesta en la sucesión de su hija María II de Inglaterra, educada en la religión protestante y casada con Guillermo III de Orange. Sin embargo, el nacimiento del príncipe heredero al trono en el año 1688, Jacobo Estuardo, precipitó los acontecimientos y se produjo en 1688 la conocida como Revolución Gloriosa, que prácticamente sin derramamiento de sangre supuso la renuncia al trono de Jacobo II, dando a María II y sobre todo a su marido Guillermo de Orange el trono de Inglaterra, y alejando nuevamente el catolicismo de la esfera política. El rey Jacobo II buscó refugio en Francia, donde contó con el apoyo de Luis XIV, quien esperaba la oportunidad de utilizarlo para desestabilizar a la corona británica, causa a la que se sumó la corona española, que además de lazos de sangre y religiosos, compartía con la francesa el mismo propósito. A pesar del apoyo del rey francés para recuperar el trono de Inglaterra, las derrotas sufridas durante la Guerra Guillermita por parte de los seguidores de Jacobo II les harían abandonar este objetivo, por lo que el destronado rey inglés pasó el resto de sus días en el exilio hasta su muerte en 1701. Tras la muerte de Jacobo II, tanto Francia como España proclamaron a su hijo Jacobo Francisco Estuardo como Jacobo III de Inglaterra, y durante el siglo XVIII fueron varios los intentos de devolver al conocido como The Old Pretender al trono de Inglaterra. Debido al papel que jugó la corona española durante estos años, apoyando tanto militar como económicamente los sucesivos levantamientos jacobitas en 1715, 1719 y 1745, los puertos gallegos jugaron un papel destacado, especialmente durante el año 1719. En este momento, la corona española se enfrentaba simultáneamente a Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y Países Bajos en la denominada Guerra de la Cuádruple Alianza entre los años 1717 y 1720, con la intención de conseguir una mejora de los acuerdos firmados en el Tratado de Utrecht tras la Guerra de Sucesión Española. El cardenal Alberoni, hombre fuerte del momento para Felipe V, decidió aprovechar la oportunidad de destronar al rey británico Jorge I de Inglaterra, apoyando al rey en el exilio Jacobo III, y de esta manera conseguir un aliado político importante para los fines de la corona española. Es por ello que se organizó una importante expedición que partiría desde los puertos de Cádiz y A Coruña. La flota española llevaría unos 5.000 soldados, la mayoría irlandeses y escoceses, junto con municiones y suministros para armar a los 15.000 británicos seguidores de Jacobo III, que se esperaba se uniesen a la causa en territorio británico. Sin embargo, una vez más, una fuerte tormenta echó por tierra los planes españoles y fueron pocos los soldados que alcanzarían las costas escocesas, por lo que no pudieron llevar a cabo la misión de reponer a Jacobo III en el trono. El papel jugado por los puertos gallegos durante estos años fue importante debido a su situación geográfica, y el propio Jacobo III se encontraba en Galicia durante este momento, cuando se hospedó en el monasterio de San Martín Pinario por 4 meses con la esperanza de ser transportado a Inglaterra de forma inmediata en caso de haber tenido éxito la misión. Sin embargo, tras el fracaso de la misión y de la derrota de los partidarios de Jacobo en la batalla de Glenshill, la represalia británica en tierras gallegas no se hizo esperar, y fueron varios los saqueos e incendios provocados por escuadrones británicos en diferentes localidades costeras. De entre todas estas acciones de represalia, destacamos la llevada a cabo en Vigo por Lord Cobham. Desde Falmouth partió en dirección a Galicia una expedición británica compuesta, entre otras embarcaciones, por 4 navíos de guerra de la Royal Navy y unos 6.000 soldados embarcados en esta expedición. Tras incendiar algunas localidades costeras a su paso por el norte de Galicia, llegarían a Vigo el 1 de octubre de 1719. En un primer momento, sin apenas resistencia, se produjo en las playas de Vigo el desembarco de unos 800 soldados que tomaron el fuerte de San Sebastián. Ante la superioridad británica, la población de Vigo buscaría refugio en el castillo del Monte Ocastro. Comenzaba así un desembarco de tropas y artillería que desembocó en una lluvia de morteros sobre el castillo de Ocastro. Los vigueses, totalmente superados, aceptaron la rendición el 10 de octubre. En el transcurso del asedio, los vigueses habrían sufrido más de 300 bajas por tan solo 6 los soldados británicos.
Una vez rendida la ciudad, se comenzó con un saqueo que duraría varios días y donde los soldados británicos, tras haberse bebido todo el vino que se encontraba en las bodegas de la ciudad, cometieron diferentes abusos sobre la población local. De Vigo, además de una importante resaca, se llevaron pólvora, más de 600 piezas de artillería y 7 barcos, algunos de los cuales serían armados como barcos corsarios. Los saqueos se extendieron a las localidades de alrededores, como la de Redondela, lo que provocó una huida de la población civil, muchos de los cuales acabarían buscando refugio en tierras portuguesas. A continuación, las tropas de Cobham se dirigieron hacia Pontevedra, donde además de saquear la localidad, ocuparon el puerto de Marín, y desde aquí las tropas británicas pondrían rumbo hacia Compostela. Finalmente, las autoridades compostelanas enviaron emisarios junto con 40.000 libras y evitaron así la llegada de las tropas británicas. El 24 de octubre de 1719, Lord Cobham ordenaba el regreso de las tropas británicas, que además de un gran botín, unas más de 10.000 armas de fuego y unas 200 piezas de artillería, habían logrado dar un duro golpe a la administración del rey Felipe V. Las relaciones internacionales entre Francia y España no han sido especialmente fáciles a lo largo de la historia, y sin duda, durante los siglos XVII y XVIII, atravesaron por uno de sus momentos más complicados. España, que se había mostrado como la gran potencia europea durante varios siglos, vio como esta posición dominante, tanto militar como económicamente, empezaba a verse mermada en favor de Francia. Y desde principios del siglo XVII serán varios los eventos históricos en los que se verían enfrentados los intereses españoles y franceses, como por ejemplo la Guerra Franco-Española, enmarcada dentro del contexto de la Guerra de los 100 años, entre 1635 y 1659, la Guerra de Devolución del Franco Condado, o Guerra de la Triple Alianza, entre 1667 y 1668, o la Guerra Franco-Holandesa, entre 1672 y 1678. Como resultado, se produce un crecimiento internacional de Francia como gran potencia europea, que amenazaba los intereses españoles, pero también los de otras grandes potencias europeas del momento, como Inglaterra, Países Bajos o Suecia. Para España, esta situación suponía un grave problema, pues además de verse mermada su posición dominante, había de enfrentarse a una situación de cierto aislamiento geográfico a la hora de establecer comunicaciones fluidas con el resto de las potencias europeas donde se tuviesen intereses comerciales o diplomáticos. Así pues, cualquier comunicación que se quisiese hacer llegar a los Países Bajos, Sacro Imperio Germánico o las potencias del norte de Europa e Inglaterra, habían de pasar necesariamente por territorio francés, siendo frecuentemente intencionalmente interceptadas. La ruta principal por donde transitaba el correo español, San Sebastián-Bruselas, fue una de las más intervenidas, suponiendo desde retrasos, aperturas de valijas diplomáticas o directamente la pérdida del correo. Hubo algún momento, ante la difícil situación a la hora de garantizar la privacidad de los correos enviados, que se optó por mandarlos de forma encubierta a través de emisarios secretos que viajaban por rutas no oficiales y que eran más difíciles a la hora de ser interceptados por las autoridades francesas. Fueron muchas las quejas realizadas por los embajadores y ministros españoles, así como por las autoridades holandesas y británicas, pero siempre con resultado prácticamente nulo. Pues además de las malas relaciones internacionales y opuestos intereses comerciales, existía una pésima relación personal entre los correos mayores de España y Flandes, Íñigo Vélez de Guevara por parte española y el príncipe Eugenio de la Tour y Tasis por parte holandesa, con la autoridad francesa Marqués de Louvois. A partir de 1685 y ante la insistencia de las quejas recibidas a nivel internacional, reforzadas con el ascenso a la corona de Jacobo II de Estuardo, quien será el último rey católico de Inglaterra, Francia se vio obligada a facilitar un acuerdo por el que, previo pago de la cantidad de 4.000 florines anuales al marqués de Louvois, este se comprometía a no entorpecer las comunicaciones hispano-británicas por suelo francés. Este acuerdo no sería suficiente, pues además de mantenerse una constante amenaza sobre los correos entre ambos países por parte de Francia, las comunicaciones se volvían lentas e ineficientes al no garantizarse la comunicación entre ambos países, salvo por el puerto de Ostende, en vez de por la conexión Calais-Dover mucho más rápida. Ya depuesto el rey Jacobo II, su hija María II de Inglaterra será quien ocupe la corona, junto con Guillermo III de Orange. En el momento que se produce en 1688 el comienzo de la Guerra de los 9 años, o Guerra de la Gran Alianza, entre Francia e Inglaterra y sus aliados europeos,
por lo que optan por buscar una solución definitiva al problema de comunicación existente y se tratará de crear una línea directa vía correo marítimo entre España e Inglaterra. Para ello se llevaron a cabo diversos estudios y se concluyó que los puntos idóneos para este nuevo servicio serían los puertos de A Coruña y el pequeño puerto pesquero de Falmouth. Esta nueva línea cumplía todos los requisitos geográficos, tanto la corta distancia entre ambos puertos, junto con las facilidades naturales de los dos enclaves, y además los requisitos estratégicos al encontrarse lo bastante alejado del territorio francés. El acuerdo firmado entre Madrid y Londres establecía una frecuencia de 15 días entre navíos, que inicialmente serían todos de bandera inglesa. Fueron, en una primera fase, entre 1689 y 1701, los denominados Corunna Boats, el Spanish Expedition y el Spanish Alliance, rápidos veleros de aproximadamente 160 toneladas, ligeramente artillados y con una tripulación de 12 hombres que cubrían la distancia de algo más de 800 kilómetros que separaba ambos puertos entre 3 y 5 días de navegación, dependiendo de las condiciones climatológicas. Y no sería hasta 1793 que se unían al servicio barcos con bandera española, que pasarán a denominarse los paquebotes Coruña-Falmouth. A pesar de que esta nueva línea de correos vino a solucionar el problema inicial de atravesar territorio francés, no evitó que surgiesen otros problemas en las comunicaciones entre ambos países. Y pronto, la impune manipulación del cónsul británico en La Coruña de las cartas postales provocó los recelos y las quejas por parte española. Además, el acuerdo económico en las nuevas comunicaciones era muy favorable para Inglaterra, que además del correo con Madrid, utilizaba la línea Falmouth-Coruña para acrecentar sus buenas relaciones comerciales con Lisboa, siempre en detrimento de la corona española. Esta situación provocó que en 1763 el rey Carlos III suspendiese unilateralmente el servicio. No sería esta la única interrupción en el servicio, que ya había quedado interrumpida entre 1701 y 1716 debido a la Guerra de Sucesión Española, y entre 1739 y 1749 debido a la Guerra Hispano-Británica. Tras la reanudación del servicio desde el puerto de A Coruña en 1793 y tras un breve periodo donde las comunicaciones se realizaron desde Santander, el servicio volvería a interrumpirse en el año 1797, esta vez debido a la alianza de España con Napoleón, y no volverán a reanudarse hasta el año 1808 para ser interrumpidas de forma definitiva por parte británica en el año 1815. Durante estos años se transportó la correspondencia inglesa y española, pero también de otras potencias del norte de Europa. Y la línea sería frecuentemente utilizada para el transporte de papeles de negocios, valores mercantiles, documentación oficial, además de la correspondencia oficial entre ambos países. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, también sería utilizada tanto para el contrabando, como para el espionaje, como para el tráfico de influencias. El éxito y el buen rendimiento que tuvo esta línea Falmouth-Coruña tuvo un fuerte impacto en la pequeña localidad inglesa, que sufriría un fuerte crecimiento convirtiéndose en un puerto de referencia dentro de la Inglaterra del siglo XIX. Para La Coruña, la ruta sería también importante, aunque no se notó en el crecimiento de la ciudad, pero sí se sentarían las bases para la concesión de los correos marítimos con las Indias en el año 1764, además de asentar una mentalidad industrial en la ciudad debido al contacto con las grandes potencias europeas del momento. La Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins, supuso uno de los mayores enfrentamientos entre España e Inglaterra durante el siglo XVIII. Y a pesar de que la mayoría de las acciones bélicas entre ambos bandos tuvieron lugar en el continente americano, también se vieron afectadas las rutas marítimas comerciales en el área de influencia de los puertos gallegos. El origen de la guerra se remonta a la firma del Tratado de Utrecht, al finalizar la Guerra de Sucesión Española. Como consecuencia de la firma del tratado, Inglaterra no solo recibe las colonias de Gibraltar y Menorca, sino que también obtuvo el derecho al comercio con América, especialmente en el mercado de esclavos negros, aunque también en el de otros productos, pero siempre dentro de unos límites previamente establecidos en dicho tratado. Imagino que no es sorpresa para nadie, pero Inglaterra en ningún momento cumplió con los límites del acuerdo firmado en Utrecht, y el contrabando se convirtió en una práctica habitual, lo que obligaba a España a mantener una vigilancia constante sobre los mercantes con bandera británica. En el año 1731, el barco guardacostas La Isabela, capitaneada por Julio León Fandiño, interceptaba un mercante británico cargado de contrabando. En ese momento se produjo la incautación de la mercancía y se procedió a disciplinar a su capitán, un galés conocido como Robert Jenkins.
Este contó que el capitán español le había cortado una oreja diciéndole que lo mismo haría su rey si a lo mismo se atrevía. Este episodio, que hoy se pone en duda se produjese tal y como contó Jenkins, sirvió como casus belli para que en el año 1739 Inglaterra se lanzase a una gran ofensiva por mar con la idea de arrebatar la totalidad de las colonias españolas en América. Fue esta una de las grandes derrotas británicas contra España, marcada por la gran derrota sufrida en el asalto a la localidad de Cartagena de Indias, donde tan claro y tan fácil vio la victoria el almirante británico Vernon, que antes de comenzar la ofensiva contra la plaza española ya había mandado un barco a Inglaterra con las noticias de su victoria. Incluso se llegaron a acuñar monedas con la victoria en Cartagena de Indias, que por supuesto tuvieron que apurarse a retirar del mercado en uno de los mayores ridículos de la historia en las relaciones entre ambas potencias. En todo caso, y a pesar de las malas relaciones entre ambos países, el comercio entre ellos nunca se interrumpió, y se mantuvo estable durante todos los años que duró la contienda. Las relaciones comerciales con la península ibérica eran muy importantes para Inglaterra, tanto con España, enemigo irreconciliable pero necesario, pero sobre todo con Portugal, aliado histórico de Inglaterra. Precisamente será sobre estas rutas comerciales donde se produjo una importante presión por parte de tripulaciones corsarias españolas, principalmente procedentes del País Vasco, pero también por parte de corsarios gallegos, lo que en consecuencia supuso un mayor daño económico para Portugal que para la propia Inglaterra. La práctica del corso podría definirse como un negocio privado de interés público, y las tripulaciones españolas habían sufrido durante siglos las acciones de corsarios de diferentes nacionalidades debido a la superioridad de la Armada Regular Española en enfrentamientos anteriores. En esta ocasión, y dado la situación estratégica de las costas gallegas, el papel del corso local fue importante en la contienda con Inglaterra. Y además de las intervenciones realizadas directamente por barcos gallegos, los puertos de Galicia sirvieron como base a las que se condujeron múltiples capturas realizadas por buques armados en San Sebastián o Bilbao, generalmente de mayor tonelaje, lo que también les permitía cobrarse mayores presas que las tripulaciones gallegas. Durante estos años, Vigo sería la base principal del corso gallego, ocupando el tercer lugar por número de armamentos, solamente superada por Bilbao y San Sebastián. Otros puertos destacados dentro de la geografía gallega fueron los de Marín, Aguarda y Pontevedra, con un claro predominio de los puertos de las Rías Baixas sobre los puertos del norte de Galicia. Esto, lógicamente, se debe a su proximidad con Portugal y al buen conocimiento que los marinos de estas localidades tenían de las diferentes rutas portuguesas. Se trataba principalmente de barcos de cabotaje, que durante años se habían dedicado a comerciar sardina salada con diferentes puertos portugueses y que veían ahora una mayor rentabilidad económica en la práctica del corso. Los derechos y patentes de corso que estos armadores conseguían estaban determinadas por objetivos, barcos con bandera británica en este caso, y por escenario, limitándose al litoral gallego y a las costas del norte de Portugal. El modus operandi de estas operaciones, tras oír misa y bendecir a las tripulaciones, se limitaba a recorrer las rutas situadas al norte de Lisboa en busca de barcos británicos, o a fondear en las proximidades de Oporto a la espera de mercantes ingleses que se dirigían principalmente a los puertos de Portsmouth, Exeter, Dartmouth, Cork o Waterford, aunque también en dirección a las Carolinas o a Terranova en el continente americano. Por lo general, no se dieron grandes enfrentamientos entre navíos, debido a la superioridad de las embarcaciones gallegas, que aunque se trataba por lo general de pequeñas embarcaciones de no más de 20 o 30 toneladas, armadas con unos 10 cañones, superaban ampliamente la potencia de fuego de las embarcaciones británicas, que se rendían sin oposición. Además, la intención de las tripulaciones corsarias ha sido siempre la de causar el menor daño posible a sus presas, pues los daños realizados en las capturas devaluaban el valor de las mismas. En cuanto a los armadores, a pesar de que algunos miembros de la hidalguía local y comerciantes establecidos en Vigo, como Diego de Soto o Alejandro Ozores de Nájera, sí intervinieron en el corso durante este periodo, la gran mayoría de armadores fueron foráneos, especialmente asturianos y vascos, a los que se incorporaron armadores de origen francés a partir del año 1742 y que aportaron barcos de mayor tonelaje. Por lo general, los armadores gallegos eran propietarios de pequeñas embarcaciones dedicadas al comercio de sardina, o bien propietarios de pequeños locales para la salación de la sardina. Aunque los rendimientos del corso sí fueron muy superiores a los obtenidos con la sardina, en ningún caso se produjeron vertiginosos ascensos sociales. El hecho de que un porcentaje importante de armadores no fuesen gallegos fue clave también a la hora de explicar el poco impacto que tuvo la actividad a la hora de generar riqueza entre las élites locales, ya que el armador se llevaba 2/3 del valor de la presa y el restante se repartía entre la tripulación,
mayoritariamente formada por hombres del mar procedentes de distintas localidades de la costa de Galicia. A mayores, la tripulación tenía el llamado derecho de pendolaje, es decir, quedarse con las pertenencias de la tripulación abordada en caso de ésta oponer resistencia. Este desigual reparto dio lugar a numerosos pleitos entre armadores y corsarios acusados de saquear el buque capturado. Durante este periodo, la actividad corsaria británica se centró en aguas americanas, dado que tanto por botín como situación estratégica eran mucho más rentables, por lo que la incidencia de acciones relacionadas con el corso británico, los temidos privateers, en el litoral gallego fue prácticamente inexistente. Sí hubo, sin embargo, alguna acción aislada de castigo por parte de la Royal Navy, donde se puso de manifiesto la ineficacia de las defensas litorales gallegas y ni tan siquiera Vigo se libró de ser bombardeada durante estos años. Hubo incluso alguna expedición de pequeñas flotas británicas que entraron por las rías llevándose las capturas que habían sido almacenadas en los diferentes puertos gallegos, recuperando así las embarcaciones. A comienzos del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española, se produjo un importante cambio en la administración del Estado, a imitación del modelo de la Ilustración francesa, tras hacerse Felipe V, el primero de los Borbones, con el trono español. Esto tendría consecuencias importantes a la hora de componer el nuevo cuerpo de gobierno que los Borbones querían para la corona española. Tras un primer análisis de la administración de los Austrias, que realizó Jean Horry en 1703, se consideró que el sistema de gobierno basado en consejerías, que ostentaban los más destacados miembros de la nobleza castellana, se había demostrado obsoleto e ineficaz, y además de ser lento y atrasado, restaba protagonismo a la figura del rey, delegando éste el poder en sus consejerías, que actuaban de forma descoordinada e independiente. Es por ello que se ideó un nuevo modelo de gobierno donde serían las diferentes secretarías de Estado, la de Gracia y Justicia, la de Hacienda, la de Guerra y la de Marina e Indias, quienes despachasen directamente con el monarca, aunque no sería hasta 1787, en tiempos de Carlos III, cuando el conde de Floridablanca constituyese la Junta Suprema del Estado, donde se integrasen las secretarías de Estado en un gobierno coordinado entre sus diferentes competencias. En el año 1717, el almirante José Patiño será nombrado como responsable de Marina, y con él comienza un proceso de modernización tanto de las defensas costeras como de la Armada española, necesitada de grandes mejoras dado la superioridad de la Armada francesa y sobre todo de la británica. Patiño, por su proximidad al Reino Unido, se fijó en Ferrol, que ya desde el siglo XVI se había mostrado como un emplazamiento importante para la Armada española, aunque la localidad todavía no contaba con importantes instalaciones y no pasaba de ser una pequeña localidad con algo menos de 400 habitantes. En todo caso, las características naturales de la ría de Ferrol, así como su estratégica situación geográfica, le valieron a Ferrol para ser escogida por Patiño como sede de los astilleros de la nueva Armada Española. Durante estos primeros años del siglo XVIII se llevaron a cabo numerosas mejoras en la dirección de la Marina, y el propio embajador inglés, Mr. King, mostraba su preocupación por este hecho en una carta enviada en el año 1728 al duque de Newcastle en la que decía: «Desde que he vuelto a este país, he notado con gran disgusto los adelantos que hace Patiño en su plan de fomento para la Marina española. Tiene el tesoro a su disposición, y todo el dinero que no va a Italia para realizar los planes de la reina lo invierte en la construcción de buques». Un año antes, en 1726, Ferrol había sido nombrada capital del departamento naval, comenzando una frenética actividad, fruto de la cual se instalaron los primeros astilleros en La Graña y se reformaron los castillos litorales según los modelos propuestos por el marqués de Vauban. Con el nombramiento del marqués de la Ensenada como secretario de Marina, ya en tiempos del reinado de Fernando VI, se dará un fuerte impulso a las transformaciones de la Marina española, tomando Inglaterra, destacada potencia naval del momento, como referente tecnológico en la construcción naval. Para la consecución de este objetivo, el marqués de la Ensenada necesitaba de la contratación de maestros constructores de barcos traídos de Inglaterra que aportasen su conocimiento y diesen un impulso tecnológico a los astilleros españoles. Lógicamente, todo el plan debía desarrollarse a espaldas del gobierno británico en el más absoluto secreto. Para este ambicioso proyecto, Ensenada designó a un hombre de su total confianza, experto marino y con grandes capacidades técnicas en materia de construcción naval. Estamos hablando del ingeniero español Jorge Juan, que además de ser un hombre de grandes conocimientos, se mostró como un hábil espía a la hora de moverse por los astilleros británicos en busca de algún talento susceptible de ser contratado por la corona española. Jorge Juan se fijó en dos candidatos principales, Mr. Beith y Mr. Roth. Del primero dijo que era sin duda el mejor de los constructores de barcos de los que disponía Inglaterra,
aunque por tratarse de una persona adinerada y con gran prestigio social, consideró imposible que traicionase a Inglaterra y se pusiese al servicio de los astilleros españoles. Es por ello que Jorge Juan centró sus esfuerzos en Mr. Roth, de origen irlandés, y quien además de ser un experimentado constructor, era lo que él denominó un buen católico, y por lo tanto mucho más propicio como candidato. De la Ensenada dio sin dudar su consentimiento, pues confiaba plenamente en la capacidad de Jorge Juan a la hora de evaluar los conocimientos del constructor, a pesar de los recelos de la corte de Fernando VI, que tenían muy presentes el intento de Portugal de contratar un maestro británico pocos años antes que resultó no tener ni idea de la materia en cuestión. Las condiciones puestas por Roth fueron muy elevadas, pero la administración española las aceptó sin dudarlo, y vieron como muy positivo el empeño del constructor por traerse a todo su equipo de operarios junto con sus familias, pues la mano de obra experimentada resultaba fundamental para la consecución de los objetivos. A pesar de que Ricardo Roth fue la pieza principal en los planes españoles, se necesitaba de más constructores, así como de un buen maestro de lonas que enseñase los trucos de la construcción de las velas británicas. Jorge Juan fue diseñando poco a poco todo un equipo de profesionales que, atraídos por la fuerte oferta económica española, se unieron al proyecto de evolucionar la técnica de construcción en los astilleros españoles. Una vez configurado el equipo de trabajo y no sin problemas, se los trasladó en secreto junto con sus familias hasta Ferrol, desde donde se repartieron por diferentes astilleros los maestros británicos traídos en este momento, quedando Ricardo Roth al frente del equipo trabajando desde los recién construidos astilleros de Esteiro. El impulso tecnológico vivido en Ferrol desde 1749, gracias al conocimiento aportado por los constructores británicos, supuso un fuerte avance demográfico para la localidad de Ferrol, que para finales del siglo XVIII contaba ya con unos 25.000 habitantes, habiendo crecido alrededor del 1098% entre 1746 y 1787, un crecimiento demográfico que se conoce como californiano, debido a sus similitudes con el vivido durante la fiebre del oro. Para este momento se contaba con una destacada presencia de ciudadanos británicos, población que iría decayendo desde 1770 con la entrada del francés Legoutier como responsable de los astilleros ferrolanos, pasando de ser el 16% de la población extranjera en Ferrol en el año 1767 a tan solo el 1,6% en 1791. Al igual que en el resto del territorio español, el comercio en Galicia durante los siglos XVII y XVIII estuvo marcado por las importantes carencias en lo que a infraestructuras de carreteras se refiere, lo que dificultaba el abastecimiento de ciertos productos de importación, y en la economía de estos años pesaba más el autoabastecimiento, lo que generaba una economía cerrada o semicerrada. En el caso de Galicia, los puertos jugaron un importante papel a la hora de importar y exportar ciertos productos, que eran introducidos hacia el interior a través de la costa, y también fueron puntos de partida de algunas exportaciones, así como lugares de concentración de mercancías para el abastecimiento de contingentes militares en diferentes lugares del territorio europeo bajo dominio español. Entre los productos que, partiendo de los puertos gallegos, tuvieron como origen o destino puertos del Reino Unido, encontramos grandes partidas de vino que desde el puerto de A Coruña abastecieron a las diferentes armadas que desde allí partieron durante los enfrentamientos que ambos reinos mantuvieron en este periodo. Del mismo modo, y debido a la crisis naval del siglo XVII que esquilmó los efectivos de la Marina Mercante gallega, siempre menor en unidades y tonelaje que en otros lugares del litoral cantábrico, propició la llegada de mercantes procedentes de países del norte de Europa, entre ellos de Inglaterra, que se dedicarían a adquirir los productos, principalmente pescado, procedentes de un comercio de cabotaje realizados por barcos gallegos, y a redistribuirlo por diferentes localidades de la península. Por ejemplo, durante el siglo XVII era frecuente la llegada a través de mercantes británicos de sardina gallega hasta el puerto de Sevilla. Durante el siglo XVIII, la situación del comercio mejoraría de la mano de los avances que se produjeron en la navegación, que afectaron a todos los países dentro del comercio atlántico y por lo tanto también a Galicia. Durante estos años se produce un aumento del comercio en las costas gallegas, no solo a través de las rutas y productos procedentes de América, sino con las distintas naciones del litoral atlántico. Desde Inglaterra se producen importantes importaciones de hierro, ferretería y quincallería, además de productos de origen textil como linos y paños procedentes de Londres, además de cargamentos de bacalao. Especialmente a partir de 1749, debido a que tras la paz de Aquisgrán, que ponía fin al enfrentamiento entre ambas naciones durante la Guerra de Sucesión Austríaca, Inglaterra había conseguido el monopolio de España en el comercio de bacalao procedente de Terranova, muy demandado en los mercados del interior del reino.
Como conclusión, podemos decir que en el comercio internacional que tuvo lugar entre el Reino Unido y Galicia durante este periodo, dominaron las importaciones sobre las exportaciones. Las relaciones comerciales se intensificaron a partir del siglo XVIII y tuvieron al puerto de Coruña como principal protagonista, especialmente desde el establecimiento de la línea de correo Falmouth a Coruña. Como ejemplo de una compañía gallega que mantuviese contactos comerciales con la Inglaterra de este periodo, encontramos la empresa Mariqueta y Cía, asentada en Pontevedra. La actividad mantenida entre los años 1707 y 1788 ha quedado reflejada a través de una correspondencia que se conserva en el Archivo del Reino de Galicia y que muestra las relaciones comerciales entre la Compañía Gallega y compañías tanto del Reino Unido como de Holanda y otros países de Europa del Norte. En estos documentos podemos ver los principales productos que se importaban por parte de la Compañía Pontevedresa, entre los que destacan los productos textiles, así como algunos alimentos o botes de cristal. A través de estos mismos documentos podemos ver cómo las letras de cambio, que recientemente acababan de aparecer en Inglaterra, eran ya habitualmente utilizadas en las transacciones entre Mariqueta y Cía y empresas británicas como Fernworth y Cía, Mestrezat, Lyotard, Obertin, Deere Partridge, entre otras. Mariqueta y Cía representaba, de acuerdo con las informaciones que revelan las fuentes consultadas tanto en el Archivo del Reino de Galicia como en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, el hacer de una compañía de mercaderes mayoristas en el plano del comercio internacional del siglo XVIII desde la villa de Pontevedra. Su caso ejemplifica